para Para vivir en ellos, el ¿no? asombro, no, para ellos, pero Exacto. la situación más bien es estar mejor adentro, pues, hasta con mayor Sí, sí. seguridad, ¿no? Que estar afuera. Debe rendir más. Para que tenga un banco, ¿cuánto dinero estará girando al interior de este centro penitenciario? 6 de la mañana con 58 minutos, momento de recibir al doctor Simón Valdivieso en nuestro editorial. Buenos días, Simón, bienvenido. Buenos días con ustedes. Miren las coincidencias. No hemos conversado con Rubén ni con Carlos, pero he ahí la coincidencia. El editorial de hoy titula El corrido de Fito. El corrido de Fito que se hizo viral el fin de semana en el país da cuenta de la realidad de la cárcel ecuatoriana y el silencio del SNAI evidencia que el gobierno no tiene el control de la cárcel, que ha florecido una subcultura de la cárcel y que también se ha consolidado casa adentro, es decir, entre muros, la cultura de la corrupción administrativa, de la que son presos, policías y guardias penitenciarios, ratificando de esa manera lo que en marzo del año 2022 se refirió el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a raíz de la visita realizada a Ecuador en el mes de diciembre del 2021, frente a la crisis carcelaria que en ese año dejó alrededor de 316 personas privadas de la libertad muertas, amén de los daños materiales en las estructuras penitenciarias y el daño psicológico de los sobrevivientes del terror y de sus familiares principalmente. La crisis penitenciaria es de vieja data, es decir, es histórica y no endosable únicamente al gobierno de turno, crisis a la que no se ha podido enfrentar con políticas públicas, sino a través de estados de excepción que le han costado al país un ojo de la cara, sin resultados, dice la abuela de la casa, engrosando los ingresos de determinados funcionarios públicos, puesto que en un estado de excepción no existe control, y de ahí comenta el viejo Lucho que en arca abierta el justo peca. El cambio de prisión de Fito lo ha convertido en una leyenda, y no solo a raíz del corrido que le canta su hija. Volvemos la mirada al pasado y podemos decir con total certeza que las prebendas de ciertos presos en las cárceles del Ecuador y principalmente en el viejo penal García Moreno y la penitenciaría del Litoral, hoy con otros nombres, no es cosa de ahora. Era el año de 1983. Cursábamos el tercer año de la carrera de Derecho de la Universidad de Cuenca y fuimos a conocer el sistema penitenciario en el Ecuador y nos encontramos con que ciertos reclusos tenían los mismos privilegios que Fito y los líderes de otras organizaciones mafiosas lo tienen en el siglo XXI. Recuerdo el pabellón conocido como Atenuado Alto en la penitenciaría del Litoral, en espacio en el que se gozaba de una serie de beneficios como tener quien cocine, refrigeradora, televisión, aire acondicionado, mesas de juego y un sistema penitenciario a su servicio, etcétera, etcétera. Es decir, eso ya se vivía en la cárcel ecuatoriana del siglo XX, pero los niveles de violencia intramuros no existían. Más bien la solidaridad entre presos era una constante, aunque el caporal nunca ha faltado y la ley del más fuerte siempre ha existido. En la década perdida, década robada, década ganada, como se la quiera llamar, eso es de gustos. Y como dice la abuela de la casa, que entre gustos y colores no discuten los doctores, surgió el crimen organizado como consecuencia del narcotráfico y por ende, como bastión, la cárcel ecuatoriana, centro de operación para los gatilleros y parrilleros del sicariato en moto, que se ha puesto de moda en nuestro país, amén de la violencia carcelaria con la mutilación de cadáveres y otras imágenes grotescas y dolorosas. Y para corroborar lo dicho, basta con leer el libro de Oscar Caranqui, Asesinado, titulado La Roca Cementerio de Hombres Vivos, que es una radiografía de la realidad carcelaria en el país, porque el autor de ese libro prohibido y confiscado en pleno siglo XXI estuvo privado de la libertad en el penal García Moreno y en La Roca, la cárcel de máxima seguridad de la que se vanaglorió el líder de la revolución de papel, pero que fue el epicentro de la violencia estatal y no estatal más dura de la historia ecuatoriana.
Y es que en las páginas de ese libro están los relatos más cruentos de los privados de la libertad y sus hazañas, como lo contado por Josefo, el autor del asesinato de la francesa Charlotte Massuer, cuya muerte sacudió al Ecuador y al mundo. Y claro, nos encontramos ya con los hermanos Ostaiza, los choleros, los cubanos y los rusos, y sin lugar a dudas, Fito, que ya era huésped de la cárcel de cemento más cruel que haya existido en el Ecuador profundo. Y cierto, los Latin Kings ya se entrenaban en el mundo de la violencia. El corrido de Fito nos evidencia la existencia del crimen organizado y que la cárcel ecuatoriana no está controlada por este gobierno. Mi palabra. Muchas gracias a Simón. Un buen fin de semana. Nos volveremos a ver el próximo día viernes. Ha sido el doctor Simón Valdivieso en este editorial. Son las 7.